Saludos y bendiciones para todos, sean bienvenidos a una nueva edición de estas, que son conversaciones que sí se publican. Dicen o muchas personas dudan de que en Dios hay transformación, de que Dios puede hacer las cosas nuevas, de cosas que el mundo daba por muertas o daba por terminadas, pero que, como bien lo dice la palabra, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Y aquí tenemos un testimonio vivo, firme, de lo que esa palabra significa. Quiero darle la bienvenida en esta oportunidad a mi amigo Jan Leal. Bienvenido, Jan. Gracias. A Conversaciones que sí se publican. Amén. Gracias. La primera pregunta que te tengo, ¿crees que en Dios hay transformación de un ser humano? Sí, claro que sí. Para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. El mundo, lo que para el mundo es imposible, para Dios no hay nada imposible. Dios transforma, edifica y restaura. Que creo en su poder. Soy testigo de su amor y de su poder. ¿Y esas transformaciones son plenas o dependen del ser humano? Está en las dos, porque es del ser humano, porque por tener un corazón dispuesto a ceder a que Dios lo transforme, a querer servirle al Señor de corazón y tener la certeza y confiar en el Señor, que el Señor lo va a restaurar, que el Señor lo va a edificar, lo va a cambiar, así como lo hice yo. Que puse mi corazón y declaré con mi boca que el Señor era el que me iba a sacar de ahí, de ese mundo. Y puntualmente vamos a hablar de un tema que el mundo lo ve imposible, que las personas que no tienen a Cristo en su corazón lo hablan y dicen, no, eso es imposible, una persona así no puede cambiar. Una persona que caiga en ese mundo es imposible que pueda restaurarse. Eso lo dice una persona que no tiene el conocimiento del poder de Dios y de la plenitud y del gran poder de alcance que la misericordia de Dios tiene en cada una de nuestras vidas. Amén. Y lo decimos así con alegría y con gozo, porque nosotros acá en el Movimiento Guerreros de Cristo podemos decir, sí se puede. Amén. En Cristo es posible. Amén. Todo. ¿Y a qué se refiere, pastor, con eso? Y es que Jan tiene un pasado del que él no se avergüenza hablar. Amén. Porque más allá o por encima de ese pasado está su presente. Amén. Y está su futuro, que fue el que Dios le ha entregado en su mano. Amén. Jan, él fue una persona homosexual. Estuvo en el mundo del travestismo. ¿Okay? Era travesti. Estuvo muchos años metido en lo más bajo de ese mundo. Y en esta oportunidad quiere compartir con todos nosotros parte de lo que ha sido ese testimonio, ¿verdad? Ya más allá de todas esas cosas que quizás pasaste en un principio, el momento de esa transformación tan maravillosa y tan poderosa que Dios ha hecho en tu vida. Pero antes de meternos allí, yo quiero hacerte una pregunta y empezar por la parte del inicio. ¿Cómo empezó todo eso, Jan? Hay mucha gente que dice, no, es que una persona así nace, no. Es que una persona así se hace. ¿Cómo puedes testificarlo tú? No, las personas no nacen así, tampoco. Le voy a hablar de la puerta, que esa fue la puerta abierta. ¿Qué puerta se abrió? Okay. La de que entrara el espíritu de la homosexualidad en mí, que el enemigo me hubiera robado la identidad. Tenía 5 años. Tenía 5 años cuando sucedió eso, un 31 de diciembre, recuerdo todavía eso. Y recuerdo que esa noche, porque fue de noche, recuerdo es cuando desperté en una hamaca. En una hamaca, estaba donde mi abuela, desperté en una hamaca y de repente vi un tío encima de nosotros, porque no solamente estaba yo, estaba mi hermano. Y lo vi se acostó encima de nosotros. Mi hermano, al ver que mi tío se acuesta al lado, él cae, se da su golpe duro y yo quedo ahí. Pero él logra, de que yo no me
no me baje. Esa persona, obviamente sentí todo oscuro, sentí todo nublado, sentí como miedo, el miedo, sí. Esa fue una puerta abierta porque mi tío abusó de mí teniendo yo 5 años, o sea, hizo como lo que el enemigo le gusta hacer, destruir y bueno, sin palabras, porque fue algo que solamente lo viví yo y pues eso fue una puerta abierta de que entrara el miedo en mí y entrara ese espíritu en mí. Y a partir de allí... A partir de allí sí fue un cambio, fui creciendo ya con esa desviación, porque no nacen, eso es mentira del enemigo. Así es. Que no, dice la palabra, de hecho, sí, varón y hembra. Correcto, creo. Eso es mentira, que van a nacer una persona así, no. Por falta, la persona homosexual va creciendo con eso, por falta de un afecto, por falta de una violación. Correcto. A medida del crecimiento, teniendo yo ya esa desviación, obviamente sí me corregía, pero siempre habían esos golpes. ¿Esa corrección era por golpes, por maltrato? Humillaciones, okay. Más que todo humillaciones. ¿Por parte de la familia o también en la todos calle? Lados, en todos lados, sí, en todos lados. Mucho rechazo, sí. Y eso fue de que no... En el momento, si mis padres no me hubieran hecho esas correcciones, o sea, desde muy temprano antes... Ya te hubieras desviado. Sí, ya me hubiera transformado, pero por falta del respeto que le tenía mucho a mis papás. Ya esperé como los 18 años, ya que fue que ya las humillaciones, maltratos, o sea, no solamente de parte de mi familia, sino el rechazo. Del mundo, claro. Sí, del mundo, sí. Eso me conllevó a... Porque algo que tiene, Jan, y disculpa que te ataje, algo que tiene el enemigo, ¿no? Es que el enemigo primero te muestra y te presenta el pecado. Sí. Y te hace caer en él y te confunde y te engaña. Pero después que caes allí, te señala. Sí. Mira lo que pasó en tu caso, ¿no? Hubo una persona que se aprovechó de tu infancia. Y después que pasó todo eso y que hubo esa confusión en ti, ya la gente lo que hacía era rechazar. Sí, ¿no? Es lo que hace el diablo. Sí, entonces hubo ese rechazo, esa... A partir de allí, Jan, ¿cuándo decidiste tú o tomaste la decisión de decir, no, yo necesito ir por otro camino, ya no me siento bien así? Bueno, como le comentaba, por respeto a mis papás, decidí ya decir esto... porque yo en una de esas yo conocía personas homosexuales o trans y yo decía, yo no quiero ser trans, yo quiero ser homosexual, pero yo no quiero ser trans. Pero a escondidas, te vestías de mujer, te pintabas. Sí, obvio. ¿Qué hacías? Sí, practicaba, o sea, me ponía cosas, vestidos, cosas de mujer. Okay. ¿No te apoyaba nadie de tu familia en eso a escondidas? No. ¿Lo hacías solo? Pues mi hermano que unas que otras me logró pillar, así, ver, porque estoy hablando así en la familiar. Pero sí, obviamente él era muy prudente, o sea, él igualito me reprendía. Ok. Pero tocamos el tema de cuando yo decidí de... Sí, cuando saliste de salir de ese entorno. Yo decía que yo no quería ser trans. ¿Qué pasa? Que sí, las amistades sí corrompen. Claro que sí. Bastante. Y sí corrompen porque a medida que uno va viviendo, va conociendo ese mundo, las amistades influyen bastante y te dicen, no, pero es que no te ves mejor así, vos te ves mejor como mujer. Y eso va, y el enemigo te hace ver esa cosa como que, si yo me dejo crecer el pelo o si yo uso esta ropa de mujer, te vas a ver bien, o sea, si vas a vivir algo diferente. Y es mentira, es el enemigo confundiéndote más. Así es. Hundiéndote más en ese claro, entorno. En la confusión. De hecho, la palabra de Dios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así es. Entonces, sí afectan bastante. Entonces, fui creciendo con eso y a medida me daban detalles. Esas personas, esas que yo veía que supuestamente eran tus mis amigos, me decían,
toma esta falda, toma este vestido, toma este pelo, toma esto siempre va a influir. Y a medida de eso también ya venía como a ver esos cambios. Mi familia, mi papá más me rechazaba, muy dentro de él me amaba, pero sí, había ese rechazo. Preferí iba a estudiar la universidad en ese tiempo, creo que sucedió la situación país en el 2016. Y decidí irme del país. Yo dije, bueno, no se me dio lo de la universidad, yo entonces quiero hacer mi vida. ¿Y te fuiste a? Y me fui a Colombia. Que allá es muy liberal. Bueno, a pesar de que Colombia es un país liberal, hay otros países que son mucho más liberales, pero sí Colombia se ve es muy abierto, muy abierto. Y bueno, creo ¿te fuiste solo o con algunas amistades? No, solo. Decidirme. Bueno, la primera vez que viajé a Colombia sí fui acompañado con otra persona, pero me fui con una mentalidad mala, o sea, mala de decir de que no. Yo veía a los trancos los que yo conocía y ellos se prostituían. Claro. Se prostituían y decía, bueno, nosotros también vamos a hacer eso. O sea, me fui con esa junta y nada, no se dio. Me quedé un buen tiempo en Colombia trabajando la peluquería. Llego otra vez a mi casa, no practico nada de eso. Vuelvo otra vez acá a Venezuela. Me voy, pero con esta mentalidad de ya hacer el cambio. Ya convivir, hacer el cambio. Ya había vivido eso de la homosexualidad, estar con otro ambiente allá en Colombia. Y ya hubo ese cambio de que yo hago mi segundo viaje a Colombia y es cuando totalmente decido dejarme crecer el cabello, dejarme crecer las uñas, vestir totalmente de mujer y mi transformación. Cuando hago ese cambio, obviamente el enemigo te va a pintar y el mundo también te va a traer todo como bandeja de plata. Así es. Entonces ahí es donde tú vas a decir, esto me gusta, esto me gusta, esto se ve bien, esto no se ve mal. Así es. Entonces... de hecho, cuando Eva comió del árbol, claro, era agradable. Sí, entonces yo dije, no, esto se ve bien, me gusta cómo me veo, y el enemigo te va mostrando muchas cosas donde entras en la prostitución, entras en la... O sea, eso fue apenas el inicio. La transformación fue el inicio de lo que era la galería de pecado que iba a presentar más adelante. Eso fue una de las cosas. Decido yo entonces... sí, eso es prostitución, vivir la prostitución. Vivir la prostitución, estar en la calle, vivir, tomar, eso es tomar. Una vida de perdición. Sí, una vida oscura, es un mundo muy oscuro. Y más adelante empiezo a experimentar las drogas, más adelante empiezo a meterme como más en el mundo de las drogas, como ¿por qué el mundo ese? Porque no es fácil el mundo de la prostitución. ¿Por qué? Porque no te va a cuadrar estar con esta persona y después estar con otra persona. Y o sea, en mí había como un vacío muy grande de yo decir, esto no me está llenando, esto no me está satisfaciendo como es, sino es momentáneo. Así es. Es momentáneo, entonces me lleva como a eso, como la droga, a que lo vieran más normal todavía. Y lo que hacía era afectarme más, hundirme más. Así. Y de ahí vivir el mundo de la borrachera, porque sí, también... Buscando llenar ese vacío que había. Nada. Bueno, decido viajar en el entorno en que yo estaba, ya da uno lo que da en ese espacio y decide uno viajar, porque de eso se trata la prostitución, viajar y recorrer otros. Decido irme y me voy a Barranquilla, donde es más abierto todavía, más fuerte la cosa. Ahí vivo, yo dije, no quiero vivir esto de la prostitución en la calle, sino quiero algo, la webcam. Viví ahora después la webcam. Pero en la webcam es
más terrible todavía porque estás tratando con personas del exterior. Claro. Cuando, para todos los que nos están viendo a través de este testimonio, cuando él habla de webcam, habla de ser modelos sexuales a través de cámaras de video en la web, en internet. Se dedican a un modo de prostitución a través de los videos en internet. Vender fotos, vender... como lo dice, más que todo con personas en el exterior, gracias, estar con eso. Y te van a tocar personas también drogadictas por esa parte. Entonces son los que pagan más en ese mundo, son los que... Y obviamente uno cae más en ese entorno. Claro, cada vez te vas más hundiendo, es como una arena movediza, que cada paso que das es más bajo. Bueno, pastor, y decido tomar como que ya esto no me llenaba. Ya empezaba a sentir más vacío todavía, por dentro de mí, ese vacío. Pero sí iba como teniendo ese llamado. Iba teniendo como ese llamado. ¿Sentía un llamado de Dios? Sí, sentía como ese llamado porque... ¿De qué modo? ¿De qué modo lo sentías? Porque llegaban personas de Dios a mi vida y yo no las rechazaba. Yo decía, ¿escuchabas yo necesito? Sí, claro, y sin embargo tenía temor. Y muy por dentro de mí, yo decía, yo antes de morir, yo tengo que hacer la oración de fe. Wow. Yo me voy a convertir en el Señor porque yo le tengo que... Qué tremendo, ¿no? Estando en una situación tan profunda. Yo no quiero morir y ir al infierno. Estabas en conocimiento. Exacto, entonces... tanto así que el Señor me enviaba remanentes, porque creo que son remanentes que, si no me equivoco, donde me hacían oraciones de fe y me decían, tú vas a ser un varón de Dios, tú vas a hacer esto, y me oraban de pies a cabeza, y yo decía, amén, amén, o sea, yo no rechazaba eso. Okay. Y ahí es donde yo he recibido palabra ahora que soy convertido, y me lleva a lo que dijeron allá en el estudio, donde que obviamente el Señor me escogió mucho antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Entonces yo digo, nada es casualidad, el Señor no se equivoca, yo soy un escogido del Señor. Y obviamente sí, soy algo para la gloria, o sea, soy algo grandísimo para el reino de Dios. Y bueno, como le voy contando, fui sintiendo ese vacío. ¿Y cuál fue el punto de inflexión? ¿Donde caíste más abajo? Donde caí más abajo fue cuando yo decido, yo no quería trabajar más la webcam, yo no quería vender más mi cuerpo, yo me hundo al alcohol y a las drogas. Me hundo al alcohol y a las drogas y yo quise experimentar la peluquería, pero ¿sabes? Otro mundo, además yo me acordaba de eso y me acordaba de cuando eso fue mi inicio. Eso fue también otra parte donde yo... pero nada, no quise, yo dije, no, esto no me llena, esto es algo grande que esto no me está llenando, esto más bien me está llevando más. Y como decidí hundirme más en el alcohol, yo quise aislarme de la webcam, de todo eso, y decidí como todos los días tomar. Quise como disimular, como que si vendieras, atender a las personas en las mesas, y lo que hacía era alcoholizarme. Claro. Salía a rumbear todos los días. Era peor, saliste. Sí, era peor. A otro hueco. Un 20 de diciembre del 2023 yo decido tomar y me voy a donde yo vivía, que era un estudio web, y yo digo, me voy a poner a trabajar, que yo a la web ya yo estoy aquí, nada, escucho, porque sí escuchaba las voces, escucho, dale, seguí tomando, ve a tomar, ve a rumbear, hoy es fin de semana, ve. Sí, y eso es importante recalcarlo, ¿no? La voz del enemigo es real. Sí. Así como la voz de Dios también es real. Sí, Dios correcto, nos habla. Sí, correcto. Y el enemigo también nos habla. Quizás usted que nos está allí, nos está viendo, nos está escuchando, hay momentos en los que el enemigo a veces se aprovecha de algún hueco que hay en nuestra vida, de alguna circunstancia. Como la palabra que dice, él anda como león rugiente. Y él habla.
Él te incita a lo malo, a hacer lo Él malo, ve a pecar. que uno medio se resbala Así. y ahí es donde él Está esperando. Sí, Él está exacto, esperando y sí. sobre todo cuando nosotros cedemos a la debilidad. Porque Sí. eso es otra cosa. Cuando no está el Espíritu Santo en nosotros que nos da el dominio propio, el ser humano obviamente cede ante su Correcto, debilidad sí. todo el tiempo. Y ahí es donde el diablo ataca, ahí es donde el diablo aprovecha y te sigue hundiendo. Es como lo dije hace un momento, te coloca en una arena movediza, que cada paso que vas dando, más abajo vas cayendo. Abajo. ¿Y qué pasó, Jan? En ese Bueno, momento, en ese momento, ¿qué produjo que fuese ese punto de quiebre? Bueno, me voy y yo escucho eso y yo digo, bueno, yo voy a Decides seguir, irte otra vez. Yo sí me decido. Sigo. Al momento de que voy a salir, no encuentro mi llave. Ok. Encuentro la llave de donde yo vivía. Y yo, ¿dónde dejé yo la llave? No la encuentro. ¿Era un piso número? 3. Piso 3. Reviso todas las cosas, no encuentro la llave y decido yo bajar al segundo piso a ver si la persona que vive en el segundo piso tenía la llave. No estaba. Escucha, así como te saltaste para entrar el año pasado, sáltate para salir. Wow. Las paredes del tercer piso eran puro ladrillo. Eso es. Y yo, bueno, yo miro así, yo digo, bueno, esto sí lo puedo saltar yo. O sea, todavía en mi ignorancia, yo digo, no, esto todavía lo puedo saltar yo, sí. Cuando ya decido que me estoy saliendo por la ventana, yo veo que ya no, donde hay agarre, no hay agarre por ningún lado. Y cuando voy a pisar ya la segunda pestaña, o sea, que voy a pisar la pestaña del segundo piso, yo siento que me estoy resbalando acá. Yo siento que me estoy resbalando acá y yo lo que primero que veo así es el cable que está de aquí y miro hacia una reja que estaba hacia atrás. Y yo digo, bueno, si me agarro del cable, mi ignorancia, me agarro del cable, me estrello contra la reja, o sea, mi cable me va a dirigir hasta... No. Yo vengo, ya para soltarme, yo lo que hago es esto, agarro el cable y no fui a estrellarme contra la reja, fui a abajo. O sea, pero, ¿sabes qué es lo más bonito, pastor? Que cuando yo caigo, yo no caigo así. Mi caída era... No caíste de espalda. No caí de espalda, sino yo me hubiera matado. Claro, golpe en la cabeza a esa altura. Exacto, pero como soy de un propósito, soy de propósito para el Señor, yo caí así. De pie. De pie. Porque en una altura que sí, yo le digo, por supuesto, exacto. Tercer piso es muy alto. Yo caigo y caigo de pie y todo mi pie recibe el golpe. Recibe el golpe y me hace una fractura calcánea. En el talón. En el talón, donde mi fractura fue en 2. O sea, se rompió, se fracturó en 2 pedazos. Ok. Decido ahí, pasando el dolor, me llaman la ambulancia, me voy a la ambulancia, me hospitaliza y pues decido pasar Navidades en el hospital sin mi familiar, porque ¿Hubo operación, algo? Sí, tengo clavos, tengo 8 clavos en el pie. Okay. Tengo clavos en el pie, tengo tornillos también, tengo una ferretería. Y bueno, en ese momento que yo estoy viviendo todo ese proceso en el hospital, yo siento que me tengo que arrodillar en plena madrugada, las 3 de la mañana. ¿Solo? Sí, solo. Y yo empiezo a llorar. Y yo le digo, Señor, yo sé que esto me lo busqué yo por mi desobediencia, porque no estoy haciendo lo que tú quieres que yo sea. Señor, yo quiero cumplir tu propósito, yo quiero que tu voluntad se cumpla en mí. Y yo me arrodillo y empiezo a llorar y era como algo que yo salía de mí y yo no lloraba. Podías contenerlo. Con sollozos, sí, era un llanto incontenible. Yo lloraba y yo decía, Señor, Sí, perdóname, sí. perdóname. Y yo creo exacto. que esos son los que llaman los encuentros que uno tiene personales con el Espíritu Santo. Sí, y fue tan bonito que yo le dije, Señor, si yo de que tú transformes mi vida, Señor, algo. Decidido. Eso fue una parte. Yo decido viajar a Venezuela con mis pies así. Yo me vine así con mi pie, o sea, recién operado, y me vengo. Y cuando estoy aquí en Venezuela, era el cambio, creo que era el cambio que iba a comenzar paso a paso. Paso a paso, cuando
dejo que el enemigo entre otra vez a mi casa. Porque tengo un primo que también practica el travestismo. Ok. Y no me da pena ni nombrar ni nada, porque es algo que es así. Sí influye, Son cosas que pasan. influye. A medida que yo iba buscando del Señor, por lo que yo le dije al Señor en el hospital cuando me arrodillé y todo, yo le dije, mi primo me visita. Y eso él todavía me llamaba prima, porque todavía tenía el pelo largo. Ok. Me decía, prima, no vamos a tomar. Y yo con mi pie así, yo le digo, no, yo no estoy tomando. Yo no le quise decir que estoy en el proceso del encuentro con el Señor. Y me dice, dale, que eso no te va a caer mal. Trae él un amigo, otro tran, y dice, ay, dale, que yo le digo, bueno, te voy a acompañar, pero una nada más. Solo una. Eso fue lo peor, porque ahí fue eso fue la puerta total de que el enemigo se apoderara más de mí, de no tener dominio propio. Y de ver que yo le hice esa promesa al Señor, o sea, de que Él hiciera ese cambio en mí, me hundí más. Fue cuando yo toqué ya lo hondo, porque recaí en el alcohol. Ya él me había mostrado que había una página acá donde venden fotos sexuales y todo, y volví a las drogas. Tuve un problema con mi hermana, que casi la mato en el mundo, casi. Y eso fue que lo que me conllevó a como ir diciendo, ya, basta, ya estás tocando esto, ya mira lo que te está pasando. Y recuerdo que me enfermé, que vi la muerte tan cerca de mí, como que es como cuando el Señor te llama por susurro y ya Él te llamó con dolor, y ahora es donde te va a llamar. Si no vas a hacer caso, te vas a morir. Así es. El último llamado, por decirlo así. Llamado. Era la última oportunidad. Sí, la última oportunidad. Fue la última oportunidad, y yo dije, ya, ¿quién me va a sacar de este mundo? Es el Señor. ¿Quién me va a sacar de este mundo? Es el Señor Jesucristo. Y declaré con mi boca, y yo recuerdo que yo estaba tan mal ese día que yo le pedí ayuda a otras personas que me ayudaran monetariamente o sea, para las medicinas, y nadie. No hubo respuesta. Nadie. Pero para la droga, bandeja de plata. Para rumbear, bandeja de plata. Para el mundo, bandeja de plata. Y yo decía, esto es algo que estoy enfermo y esto no es quien me va a sanar a mí, el Señor. Dije yo, Él es el que me va a sacar de acá. Yo declarándolo con mi boca, y a los días el Señor enviando un remanente de una obra teatral de la iglesia Siquenú. Y empieza mi hermana con la que empieza mi sobrino, el hijo de mi hermana con la que tuve la discusión. Me dice, tío, vamos. Yo me acuerdo que todavía tenía el cabello largo, todavía vestía de mujer. Y yo, para ir a esa obra de teatro, yo busqué la camisa más tapada, un pantalón largo y el moño abajo. Y dije, yo voy. Yo me fui a esa obra de teatro, y yo creo que ahí es donde fue que yo dije, ya, es aquí. Ver a mi hermana trabajándole al Señor, obrando en el Señor, lloré internamente y le dije, Señor, esto es lo que yo realmente quiero, esto es lo que me llena, esto es lo que me llena, esto es lo que me gusta, yo te quiero servir. Lloré internamente, y empezaron todas las hermanas de la iglesia, todos los hermanos, porque había un remanente, algo. Y yo dije, no, me decían, el domingo vas, te esperamos en la iglesia. Y yo, sí. O sea, muchas personas no me creían que yo iba a ir. Claro. Llegó ese domingo, creo que era junio, yo a finales de junio del 2024, cuando decido también ponerme una camisa más manga larga. O sea, el respeto, Sí. el respeto, porque sé que Dios
ya estaba tratando conmigo. Y esperé las 5:30 y me voy a la iglesia. Ya estaba el pastor predicando. Yo abro la puerta, o sea, si yo hubiera sido otro, veo la puerta abierta, veo la puerta cerrada, no entro. Sí, pero claro. Era de Dios. Era una decisión que ya habías tomado. Una decisión que ya yo tenía con el Señor. Abro, veo toda la gente sentada, el pastor está predicando, el pastor ve, y yo veo una silla por allá y yo me siento. Pero cuando yo me siento, yo siento Dios hablándome a mí. Dios hablándome a mí, abrazándome. Siento que me está hablando a mí de todo eso, que lo que no me llenaba, Él lo va a expresar. Él me va a abrazar, me va a consolar. Y o sea, me fui tan lleno que recuerdo que hubo una palabra que dieron las hermanas al salir, que está en Juan 14:6, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Esa fue mi primera palabra en la iglesia. Y yo digo, es verdad, Jesús es la puerta. Jesús es la puerta del camino al Padre, de la salvación. Él es el que te va a sanar y te va a sacar de ahí, de ese hueco, del lodo. Y bueno, ese fue mi encuentro. A medida, fui al otro domingo, todavía no me había cortado el pelo, y hubo una crítica donde yo me convierto y decido dejar el mundo, y yo dije, bueno, con la peluquería no creo que me vayan a... No creo que me vayan, no. Yo creo que esto no se ve mal, no se va a ir viendo mal que yo trabaje en la peluquería, no. Empiezan a difundir que yo estaba trabajando en la peluquería, o sea, porque yo mismo hice el anuncio. Y hubo una persona donde me critica y dice, Jan no, mi apodo, había puesto mi apodo porque anteriormente en el mundo me decían Ati, y eso es un apodo, Ati así normal. Ati no, sino Jan, mujer de Dios, ¿sí me entiende? Y fue en el momento como que ese golpe donde no me pareció, y siento en mi corazón ¿por qué lo vas a ver mal? Ya es hora que te cortes el cabello. Y eso fue lo que me llevó a que yo me cortara el cabello. O sea, esa crítica la convertí en algo donde Dios me está impactando a mí. Sí, te confrontó de alguna manera. Sí, correcto, me confrontó el espíritu. Y yo dije, no, es hoy. Llego yo a mi casa esa misma noche, ese mismo día, estábamos como predicando. Yo fui a acompañarla a ver qué era, cómo se vivía eso, predicando, evangelizando. Bien, me llegué lleno. Llego yo a mi casa, me veo al espejo y lo primero que agarro es una tijera. Y empiezo por mechón, cortarme el cabello. Empiezo mechón por mechón. Y total que hasta que yo me hice un corte ahí, y yo, yo soy, esto es lo que realmente soy en el Señor. Y me gusta. Retomaste tu identidad en ese momento. Sí, me retomé. Me convierto. Me dicen, ya me habían dicho en un ayuno que si yo había aceptado al Señor, obvio, sí, yo lo había aceptado. Me da la segunda palabra donde dice que es 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas. Me tocó eso a mí porque fue una bolsita donde dieron y yo saco esa palabra. Y yo digo, esto es algo de Dios. Claro. Esto no es nada en casualidades. Para Dios no hay casualidades. Y digo, wow, esto fue realmente impactante. Cómo Dios está tratando conmigo. Bueno, y me convierto, pastor, y a medida que yo estoy yendo a la iglesia más, recuerdo que yo dejé la peluquería por un mensaje que me dio la mamá de la pastora, donde el Señor le dice que si yo necesito acercarme más a Él, yo tengo que dejar eso. Y yo creo que fui desobediente un domingo, que dejé de ir a la iglesia por ir por trabajar. Por trabajar. Y primera vez en mi vida, pastor, que me había salido un corte mal. Sí, o sea, es de Dios porque claro. No me había salido un corte mal a mí en mi vida. Y me salió ese momento. Dejaste abandonado lo de Dios. Sí, lo de Dios, lo que Dios está haciendo en mí por ir a trabajar.
por ir a hacer eso, o algo que a Dios ya me Claro. había... Y yo digo, wow, o sea, entonces ya. Y cortaste ahí eso. Decido vender las cosas, las di como prácticamente en adopción, las cosas, sí, yo, esto no es mío, esto no es lo mío. Y ahí es donde empieza el Señor a procesar conmigo. ¿Cómo fue ese proceso de transformación ya? Empiezo a ayunar. Ok. Empiezo a ayunar. Importantísimo. Importante. Estas herramientas, ¿no? Sí, Que Dios nos sí, da, sí. la oración, el ayuno. No Me sabe- imagino que te alimentabas con la palabra Sí, también, claro, en la lectura claro. de la palabra. Sí, la palabra. Eso fue lo que Claro. más me llenó, la palabra. El congregarte. Me ayudó en congregarme. Me ayudó en que cuando me corto el cabello, todavía sigo trabajando en la peluquería, pero eso el Señor trata conmigo en ese momento de que, ajá, ya, esto es para que tú puedas comprar ropa, porque cuando yo me convierto, yo llego, me corto el cabello. No tenías ropa. Exacto, yo me convierto, me corto el cabello y el domingo voy, todos en la iglesia impactados. Wow. Con lo que Dios ha hecho conmigo. Ese mismo domingo el Señor me ministra, siento que fue el Señor a través del pastor, me ministra y llego yo como una pluma en mi casa, porque el momento de la administración, Él me recuerda de dónde me sacó, de todo lo que yo viví en el mundo, de cómo yo estaba en una acera tirado, borracho, o sea, en el mundo, o en el momento de las drogas o de la prostitución. Él me recuerda todo eso. Y siento de que Él me salvó de una enfermedad, me salvó de... No, en la caída, de la muerte. De la muerte, de muchas cosas. Y compro mi Biblia y empiezo a estudiar. Y no sabía orar. No sabía orar porque no estaba acostumbrado. Pero al ver yo mi equipo, porque mi familia de fe empieza a orar, me empiezan a soltar a mí, ¿no? Que vas a orar por esto. Y yo no sé orar. Te toca, no puedes decir, di amén. Y yo, bueno, amén. Y empecé a orar, que decía unas que otras cosas en la oración, pero Fuiste poniendo en práctica. Correcto, ese. sí. Claro. Fui leyendo la palabra, fui leyendo lo que más me importaba de lo que Dios ha hecho, hombre y mujer. O sea, todo eso, fui alimentándome más. Conociendo el verdadero orden del Señor. Correcto, sí. Llega en mi corazón el punto, el Señor lo pone, de hacer ayunos. Empiezo a hacer ayunos. Creo que duré, sí le digo, al convertirme y eso, después de que me corté el cabello, empiezo, creo que todos los días a ayunar. Empiezo a ayunar 7 horas. 7 horas. Y me recuerdo que el primer ayuno que yo hice fue pedirle perdón al Señor. Perdón de todo lo que yo había hecho en el mundo, de todo lo que a Él le desagradaba, de todo lo que viví que para Él no era agradable, o sea, no era conforme a la voluntad que yo estaba, era mi voluntad, era en contra de su voluntad. Y el segundo ayuno que yo hice, recuerdo que fue de identidad, que ahora el Señor me devolvió la identidad, Claro. que soy ahora en el Señor. Mi nombre es Jan Gabriel. Y Él me hizo reconocer que tú eres un varón, yo soy tu padre, tú eres mi hijo, yo te hice varón. Y fui como vi teniendo como esa imagen, como una pantalla en mi cabeza de lo que Dios hacía. Mira, este eres tú, lo que yo he creado en ti, del antes y después. Y decir, yo me veo en el antes, yo digo, es algo que es abominable, es algo que el Señor me miraba con amor porque no tenía conocimiento. Así es. No tenía conocimiento, no conocía al Señor, para lo que Dios ha hecho en mí ahora. Wow. Ahora lo que soy yo en el Señor. Y mi tercer ayuno fue santidad. Santidad y Para agradarle al Señor. Para agradarle al Señor. Sí, de todo lo que yo hiciera, que lo hiciera con amor, que para Él, que en todo le quiero agradar. Sé que el proceso en mí sigue. Es progresivo. Sí, es progresivo, pero el Señor me dio una palabra
que está en Filipenses, que lo que Él comenzó en mí, Él lo va a perfeccionar hasta el día que Él venga. Y así es, o sea, sé que no es el hombre que me va a hacer cambiar, sé que no es el hombre, señor. Así me puede exhortar, pero sé que el cambio lo está haciendo el Señor, lo está haciendo el Espíritu Santo en mí. Así es. Y a medida de esos ayunos empecé a sentir el gozo. Wow. Un gozo en mi corazón de lo que le agradaba al Señor, de lo que yo estaba haciendo. Empecé a ir a las células, empecé a ir a visitar enfermos, ya en unos meses ya estaba predicando, ya estaba dando palabras, me soltaron y me decían, tú puedes llevar una reflexión. Para mí no llevé una reflexión, sino llevé una prédica. Pero eso lo hace el Señor. Así es. Y ahora perteneces al movimiento Guerreros de Cristo. Ahora pertenezco al movimiento de Guerreros de Cristo. ¿Qué tal tu experiencia en el movimiento? De verdad que el Señor me ha bendecido mucho ahí. Y con las personas con que convivo, de verdad, estoy muy agradecido con el Señor porque esto es una bendición. ¿Se ha fortalecido más tu fe? Sí, se ha fortalecido más en mi fe. Y dar a entender de que nosotros al convertirnos no somos aburridos. Así somos alegres, gozosos. Es al contrario, tenemos el fruto del Espíritu en nosotros. Tenemos el fruto del Espíritu, el amor de cómo nosotros, el Señor nos llena de amor y de nosotros derramar ese amor hacia otras personas, de dar ese amor para otras personas y la unión que hay. ¿Y por qué me refiero a aburridos? Porque mucha gente critica, ay, te vas a meter. Me criticaron, claro, sí, pero yo me puse como los caballos. Yo no me importó lo que diga el hombre, sino yo voy a mirar el rostro de Cristo. Así. Y eso fue mi enfoque, fue en Cristo Jesús, que es la base, en la roca, donde yo me sostengo de Él y con el que voy agarrado de su mano, porque con Él es que yo todo lo puedo. Como lo dijimos hace un momento, pertenecemos los dos al movimiento Guerreros de Cristo y predicamos el amor del Señor. Y tenemos aquí a Jan con nosotros, que es un testimonio firme del poder de Dios. Usted ha escuchado lo que él vivió, donde el diablo lo llevó, pero de donde Dios lo sacó. Amén. Y donde Dios lo ha convertido y lo tiene como un varón firme, que es bandera dentro de nuestro movimiento. Amén. Como un testimonio del poder y de las maravillas que Dios hace. Le invitamos a usted que nos acaba de ver a través de nuestras redes sociales a que no solamente observe este material, sino también que lo difunda. Hay muchas personas que, así como Jan atravesó todo ese calvario, quizás están en este momento pasando por situaciones similares. Y es importante que esta palabra llegue a los rincones más profundos. Y yo sé que el Señor de alguna manera también tiene un plan, un propósito, así como lo tuvo con él, así como lo tiene conmigo. Y los propósitos de Dios son de bendición, son de vida eterna, son grandiosos. Dios nos ubica donde somos útiles, nos da identidad. Claro, importantísimo. El diablo te quiere confundir, decirte que eres donde no eres. No, pero Dios realmente te quiere ubicar para lo que te creó. Varón, hembra, Dios te creó para un propósito hermoso y maravilloso. Amén. Ya, muchas gracias. Placer. Esto por para compartir. La gloria de Dios. Así es. Muchas gracias por compartir ese testimonio poderoso. Y a ustedes muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Estas son conversaciones que sí se publican. Dios me le bendiga mucho, pero mucho más. Bendiciones. Chao.